Bienvenidos al primer episodio de Hilando el Mapa, un podcast del Centro de Pensamiento de la CFRC, que nace como una iniciativa desde la cual buscamos visibilizar los temas centrales para las regiones. En este espacio hablamos acerca de la actualidad de las regiones en Colombia y exploramos un poco más a fondo los temas relacionados al desarrollo regional y ruralidad en nuestro país. Mi nombre es Andrés Felipe Salazar. Y mi nombre es Laura Aristizábal. Y juntos les contaremos acerca de lo que sucede en las regiones en Colombia. A propósito de la situación actual de la pandemia, desde el Centro de Pensamiento hemos estado reflexionando alrededor del sistema económico bajo el cual vivimos y la forma en que este sistema nos afecta. Por eso, hemos decidido iniciar con una serie de 6 episodios, en los que revisaremos la historia del narcotráfico y el papel protagónico que ha tenido dentro de la vida cotidiana en las regiones. Este es el presidente Iván Duque, hablando sobre la prohibición de la dosis mínima en octubre del 2018. Nosotros no estamos dispuestos como sociedad a tirar la toalla para que la droga siga destruyendo hogares. No queremos ver cultivos ilícitos creciendo, acabando con el medio ambiente. No queremos ver más carteles arruinando la institucionalidad. El narcotráfico ha sido históricamente uno de los problemas más grandes para nuestro país. Alrededor de este han sucedido todo tipo de atrocidades, guerras y esquemas de corrupción, por lo cual Colombia ha sido desde el principio uno de los aliados más fieles de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Sin embargo, luego de años de invertir esfuerzos, a lo largo de esta primera temporada nos cuestionaremos qué tanto ha ganado Colombia en esta guerra, o si por el contrario la hemos estado perdiendo todo este tiempo. Por esto, trataremos de responder ¿por qué entonces insistimos en esta guerra? Para empezar, ¿cómo fue que nos metimos a ella y en qué momento las drogas se convirtieron en el enemigo público más combatido en todo el mundo? En este episodio conversaremos sobre los significados que han tenido algunas plantas consideradas actualmente como ilícitas, desde la ancestralidad de algunas comunidades indígenas, además de hablar un poco de los inicios del narcotráfico en Colombia. Nuestro primer invitado es Daniel Pineda, un ecólogo soachuno enfocado en la botánica y el estudio de las plantas. Daniel ha interactuado con comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Caquetá y Putumayo, donde trabajó con la Fundación Yauta. Daniel, para arrancar quisiéramos preguntarle por cómo comienza ese interés personal suyo por las plantas y cuál cree usted que es la importancia de estas desde la ancestralidad, pues para las comunidades indígenas con las que usted ha trabajado. Siempre me ha interesado como tal vez este interés por las plantas y bueno, todo esto surgió desde por ahí los 15 años cuando comencé como a conocer un poco sobre muchas culturas que para mí eran todavía muy desconocidas. Tuve una educación pues, muy normal, pero pues mi colegio tenía como algo chévere y era como que hacían salidas ecológicas, entonces comencé como a conectarme desde el territorio. Yo creo que para hablar de plantas hay que hablar de territorio, o sea, es fundamental. En todo el territorio americano, mucho antes que llegaran los conquistadores, las diferentes comunidades indígenas hacían usos recreativos, rituales, religiosos y medicinales de diferentes tipos de plantas. Al igual que otras culturas milenarias, el uso de estas sustancias estaba regulado por el autocontrol de la comunidad. Pues, ante todo es comenzar con algo fundamental y es que las plantas dentro de la concepción indígena, campesina, en toda su dimensión, tanto las plantas maestras como la coca, el tabaco, el yagé, el yopo, el yoco, son ante todo alimento y medicina. O sea, primero que todo eso es fundamental. Su uso está enmarcado en la salud de sus comunidades, ¿sí? Una salud que no es, por decirlo así, orientado desde esta visión pues occidental. Son tecnologías de la conciencia, biotecnologías de la conciencia, porque las comunidades y desde mi experiencia con estas plantas, cuando uno entra en ese espacio, porque en realidad es un espacio, el espacio que nos dan las plantas,
es un espacio desde el cual se puede organizar el territorio, desde el cual se puede cuidar el territorio, desde el cual se entra en un punto donde no hay misterios, donde tú puedes entender las cosas, entender los movimientos de la naturaleza de la que haces parte con mayor claridad. Entonces permite tal vez esa lucidez que es la que otorga que sea la única forma en que las comunidades entiendan para organizar su territorio. Entonces, lo de salud, que es alimento y medicina. Segundo, lo de organizar el territorio, es la forma en que se organiza el territorio desde las plantas, desde su consejo, desde su personalidad. Y otro aspecto que me parece importante es que son maestras. O sea, es un proceso, no es algo como que tú... podemos hablar, por ejemplo, de las comunidades Murui o de las comunidades Siona. Entonces es un proceso en donde el niño comienza a tomar remedio, el niño comienza a consumir mambe, a consumir ambil, pero es un proceso que se da a lo largo de la vida, ¿sí? No es algo que es instantáneo. No me gusta decir lo que es una escuela porque es algo que estamos acá conceptualizado como una institución, sino que son unas maestras, o sea, en el sentido de que en torno a ellas es que gira el aprendizaje, ¿sí? Entonces el aprendizaje, que es un aprendizaje desde el hacer, es un aprendizaje desde la comunidad, no es un aprendizaje desde la memoria, desde lo memotécnico, sino es un aprendizaje relacional, es un aprendizaje del hacer. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una comunidad yagecera, eso implica una chagra, eso implica una casa de remedio, eso implica un mito, eso implica toda una cultura. Daniel, ¿y usted cree que esta mirada prohibicionista que ha permanecido durante estas últimas décadas frente a las plantas de uso ilícito va a cambiar? Pues yo creo que realmente esa respuesta la tenemos nosotros. O sea, la tenemos nosotros en el sentido de que en el sentido oficial, gubernamental, obviamente estamos enmarcados en una política antidrogas violenta, que es también avasallante en términos comunicativos, donde la gente tiene un pensamiento de que eso es realmente malísimo, de que eso es lo peor, ¿sí? O sea, yo por ejemplo solamente te cuento con mi mamá, por ejemplo, ha sido todo un proceso porque entonces yo comencé a llevar mambe a la casa, entonces ella es como, uy, no, eso ¿qué es? Eso es coca, eso me va a trabar. Pero entonces ha sido un proceso con ella, entonces ahora ella hace sus jugos verdes con mambe. Entonces le echa pues su espinaca, su apio, su piña y su cucharada de mambe. Entonces ella ya como que mira eso con otros ojos. Yo creo que las posibilidades están en nosotros. Definitivamente podemos tener un gobierno excelente con que pueda tener otra mirada frente a todos estos asuntos, pero la responsabilidad está en cada uno de nosotros de verdad de generar espacios de diálogo en la familia, en los amigos, en torno a las plantas, porque como reflexión final es muy curioso y es algo de verdad que a mí siempre me ha sorprendido que un ser de otro reino, de otro reino, sí, que es un vegetal, que es una planta, pueda generar algo en mí que soy un humano. O sea, eso ante todo revela que estamos en una conexión, en una red de la cual no nos hemos podido vernos parte de eso, ¿sí? En la medida en que nos podamos ser parte de esa red, yo creo que todos estos dilemas, todos estos pensamientos impositorios frente a lo que a las políticas van a cambiar. Entonces, por eso yo creo que es una responsabilidad de todos. Decir que si va a cambiar o que no va a cambiar
Eso depende, yo creo que de cada uno de nosotros, de que podamos generar espacios, podamos generar alternativas en donde podamos valorizar y podamos volver a redignificar esos compañeros perfectos que nos ha regalado la vida, como son las plantas, en todos sus ámbitos. Nuestro segundo invitado es Andrés López Restrepo, profesor asociado del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, quien investiga temas relacionados al narcotráfico, el prohibicionismo y la relación de los cultivos de uso ilícito con el conflicto armado. Bueno, profesor Andrés, desde su perspectiva nos gustaría que nos comentara cuáles son esos antecedentes de la política prohibicionista contra las drogas a nivel global. El actual régimen de control internacional de drogas tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El primer tratado que buscaba controlar el comercio de drogas es la Convención del Opio de 1912. Esa convención pues luego fue seguida por una serie de instrumentos firmados primero en el contexto de la Sociedad de Naciones y segundo en el contexto de las Naciones Unidas. Tal vez el instrumento más importante vigente en la actualidad es la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Esa Convención Única, entre otras cosas, establece que después de un periodo de 15 años en relación con el opio y de 25 en relación con el cannabis, o sea, la marihuana y la hoja de coca, después de la entrada en vigencia, esas plantas quedan prohibidas, su cultivo queda prohibido para la producción de drogas con fines recreativos, ¿sí? Considerando que esa convención entró en vigencia en el año 64, desde el año 1979 está prohibido el cultivo de opio, de amapola con fines recreativos y está prohibida el cultivo de cannabis y de hoja de coca. Si bien lo que conocemos ahora como la guerra contra las drogas empezó en los años 70, la historia del prohibicionismo global comienza a principios del siglo XX, con una serie de tratados que buscaron regular el consumo de narcóticos. La droga que más preocupaba a principios del siglo XX, cuando se estableció el régimen global, era el opio, ¿sí? Estaban todas estas imágenes, por una parte de los fumadores de opio en China y por otra parte de las clases medias y las élites que se inyectaban morfina o heroína en los países occidentales, ¿sí? El régimen global de control buscaba impedir ese tipo de consumos y de comercio, porque se había considerado pues que esas drogas tenían unos usos médicos muy limitados y que los demás usos debían ser prohibidos pues por una serie de consideraciones religiosas, humanitarias, que son complejas. En Colombia, los primeros intentos de regulación datan de 1928, cuando se limitó el cultivo de marihuana solo para uso medicinal, y en 1938, cuando se hizo lo mismo con la hoja de coca. De manera un tanto accidental, el cannabis y la cocaína entraron a ser parte de ese régimen, ¿sí? Porque, como les digo, el régimen estuvo enfocado sobre todo al tema del opio. El cannabis siempre tuvo dificultades para ser controlado por ese régimen, porque entre otras cosas, el cannabis es muy fácil cultivarlo en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces cualquier política de control siempre va a la saga de las posibilidades que ofrece el cannabis, ¿sí? Y la política de control no le ha hecho tanta mella. En cambio, en el tema de la cocaína, sí entró a ser regulada y la política de control sí tuvo efectos grandes sobre la cocaína. Si revisamos en nuestra historia, es posible encontrar mucha información que nos permite hilar el mapa. Andrés Bernal nos bota un par de datos para mapear. Un médico que trabajaba para el gobierno
reportó en 1947 que la producción de hoja de coca en el Cauca era de 11.362 arrobas por año, de las cuales se consumían localmente 75% del total producido. Este dato es citado en el artículo La prehistoria del narcotráfico en Colombia, de Eduardo Sáenz Rovner. Colombia no participó en ese primer auge de la coca, ¿sí? No se vio favorecida por el aumento del mercado de la cocaína. El consumo que se hacía en aquel momento, hacia principios del siglo XX, de hoja de coca en Colombia, estaba muy limitado a unas comunidades indígenas en el Cauca, en el Huila, en la Sierra Nevada y por allá en algunos sitios dispersos del Amazonas, ¿sí? Y eso había sido producto, pues, de la colonización y el proceso de mestizaje, porque cuando ustedes ven las crónicas de los españoles a principios del siglo XVI, prácticamente la hoja de coca era consumida en todo el territorio nacional, ¿sí? Pero se fue restringiendo su consumo a solo aquellas pequeñas zonas. En cambio, en Perú y en Bolivia sí la hoja de coca siguió siendo consumida por un porcentaje importante de la población, pues indígena sobre todo. En Bolivia ha habido un proceso más interesante de que se extendió a otras clases sociales debido a procesos históricos particulares en el caso boliviano. Y en el caso peruano siguió estando restringida a la población indígena, pero adicionalmente los peruanos fueron los que sobre todo aprovecharon ese auge de la cocaína a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? La hoja de coca usada para producir esa cocaína por parte de los países desarrollados provenía principalmente del Perú. Aún hoy en día, la hoja de coca que es usada, por ejemplo, la producción de Coca-Cola, ¿sí? Ustedes saben, la Coca-Cola tiene como una de sus materias primas un extracto descocainizado de hoja de coca, ¿sí? Ya le han quitado la cocaína, pero en todo caso esa hoja de coca usada por Coca-Cola proviene hoy en día todavía del Perú. El punto sobre el cual quiero entonces insistir es que Colombia estuvo al margen de ese primer auge de la cocaína. De acuerdo al libro de Antonio Escotado, Historia General de las Drogas, la presente etapa prohibicionista arrancó tras la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de un plan de ataque federal al abuso de drogas cuyo costo se eleva a $1.000 millones, y la posterior declaratoria de Richard Nixon, en el cual declara que el enemigo público número 1 de América es el abuso de drogas. Public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Colombia, con la intención de fortalecer sus relaciones con Estados Unidos, se adhirió a la lucha de Nixon y en 1974 tipifica como delito la producción y tráfico de marihuana, cocaína y morfina. Uno cuando ve el debate que se da en los 80 frente al tráfico de drogas, mucha de la élite política, religiosa, con religiosa me refiero eclesiástica, del país es muy tolerante, incluso justifica lo que está los ingresos provenientes del narcotráfico, tanto desde las instituciones estatales como incluso desde la oposición, ¿sí? Desde la izquierda también se ve como una forma de golpear a los Estados Unidos, ¿cierto? Quitarles dólares y además afectar a los consumidores gringos, ¿sí? Y desde la derecha se ven las oportunidades de mercado y se acogen pues con los brazos abiertos los dólares que se pueden estar generando ese negocio, ¿sí? Eso es lo que uno ve a finales de los años 70, principios de los años 80, y solo a finales de los 80
pues después de el asesinato de los ministros y la época del narcoterrorismo, y cuando, cierto, los carteles ponen en jaque a las mismas entidades estatales, es cuando empieza a generarse esa reacción ya muy fuerte por parte de al menos parte de las instituciones y de la élite colombiana. Entonces hay una permisividad que va a permitir la ampliación del mercado, pero adicionalmente pues está el papel de las FARC y después el de los paramilitares. Esa existencia de los paramilitares, pues ustedes saben que tiene que ver con la misma estructura del Estado, ¿cierto? Es un Estado que en buena medida ha cedido parte de sus funciones a élites regionales. Entonces esas élites regionales, ¿cierto?, desarrollan o se alían bueno, esas relaciones complicadas que hay con los paramilitares, y todo eso se va dando para que Colombia en general siga permitiendo el desarrollo del narcotráfico. Si revisamos en nuestra historia, es posible encontrar mucha información que nos permite hilar el mapa. Andrés Bernal nos bota un par de datos para mapear. En los años 50, los colombianos, generalmente antioqueños, habían hecho contrabando a través de Panamá y el Caribe hasta que descubrieron el mercado de la droga. Con el triunfo de la Revolución Cubana y la persecución de los gángsters por parte del nuevo gobierno, la antigua conexión a través de La Habana se trasladó a Miami y los mafiosos colombianos continuaron aprovisionando el mercado norteamericano. Para 1965, los colombianos refinaban y surtían el 100% de la cocaína que distribuían los cubanos en los Estados Unidos. Este dato es citado en el artículo La prehistoria del narcotráfico en Colombia, de Eduardo Sáenz Rovner. Bueno, hemos llegado al final de este episodio y queremos agradecer a Daniel Pineda y al profesor Andrés López Restrepo por compartirnos sus puntos de vista y ayudarnos a dar las primeras puntadas a este tema del narcotráfico. Sin embargo, no queremos irnos sin mencionar que es importante reconocer que las plantas que actualmente son catalogadas como ilícitas, tal como la hoja de coca, tienen un papel dentro de la cultura que no necesariamente está relacionado con el narcotráfico, por lo cual es importante aproximarnos a los usos y significados que las comunidades ancestrales le han dado a estas plantas, para entender que en estas podemos encontrar una infinidad de beneficios y propiedades que desconocemos. Ahora, no podemos negar que los primeros comerciantes de coca y marihuana aprovecharon las ventajas del mercado de estos cultivos para sacar provecho de estas plantas y llevarlas a un ámbito comercial que se ligara a un uso recreacional, que les permitió aumentar los cultivos y fortalecer las rutas de comercio con diferentes países del mundo. Hasta aquí este episodio de Hilando el Mapa. No se pierdan el próximo episodio, donde estaremos hablando acerca de la posición de Colombia en la lucha antidrogas y el papel de los grupos armados en todo este tema. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales @CFR Colombia y en nuestra página web cfrcolombia.org. Cuéntenos cómo les pareció este primer episodio, qué les gustó y qué cambiarían. No duden en escribir sus comentarios, sugerencias o quejas en nuestro correo. contacto@cfrcolombia.org. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.